Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Muy buenos días otra vez. Feliz Día de los Padres otra vez. Muchas gracias por la celebración y las canciones emocionantes. Parece que varios de nosotros fuimos despojados de nuestras corbatas. Están por todas partes nuestras corbatas. A ver si recuperamos algunas. Bien. Quiero tocar un tema sobre los padres y el título es La proyección de Dios a través de los padres. La proyección de Dios a través de los padres. ¿Sabías que la paternidad de parte de Dios tiene como intención y propósito de ser de bendición no solamente en la vida terrenal, sino para la eternidad? Cuando hablamos de ser padre, no significa solo llevar un nombre o ocupar una posición dentro de una familia. Recién vimos un video donde cada niño podía describir a su papá y ellos daban su impresión de lo que es un papá, ¿verdad? Uno que cuida, que sustenta, que trabaja todo el tiempo. Y son conceptos y una imagen de un papá terrenal, de un papá de este mundo. Pero en realidad la paternidad va mucho más allá de un concepto terrenal. Y yo quiero demostrarte en esta mañana esta gran verdad. Tampoco es solo para distinguir a alguien que tiene hijos. No es solo ser un mentor, un guiador, un enseñador, un maestro que enseña a sus hijos de cómo debe vivir y enfrentar este mundo. No solo marca la responsabilidad de ser el sostén de una familia, ni tampoco es solo para marcar una autoridad en el hogar. No, es mucho más que esto. La verdad que tenemos un concepto muy limitado acerca de la paternidad. Y si vamos a la Biblia y recibimos la enseñanza de Dios acerca de lo que es la visión de Dios con respecto a la paternidad, ahí nos damos cuenta de que nuestro concepto es muy limitado, muy terrenal, muy propio de los humanos pecadores, contaminados, limitados por causa del pecado. Dios emprendió el plan de la creación del mundo en su divina providencia para su gloria y el bienestar de su pueblo, de sus hijos. Y lo puso, toda la creación lo puso bajo una directriz, bajo un liderazgo. Y esto no le va a gustar al movimiento feminista, Sigue siendo así. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar por más que el movimiento feminista tenga éxito en este mundo. El concepto bíblico, el concepto de la creación de Dios fue establecido bajo una directriz, un liderazgo llamado hombre. El hombre es la cabeza de la creación. Dios estableció este orden y es el hombre el responsable directo delante de Dios en todo lo que tiene que ver en el orden mundial, en el orden de la creación. A nivel mundial, a nivel creación, a nivel hogar, a nivel familia, a nivel iglesia, a nivel instituciones, todo tiene que estar regido y dirigido por este orden establecido por Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Porque ha pervertido este orden. El mundo está como está por la perversión del orden establecido por Dios. Desde Adán, Dios estableció un orden en su creación. Él, Adán, debía ser la cabeza de la creación y él como cabeza debía gobernar
correctamente y bajo la sabiduría y la dirección de Dios, su Creador. Este orden no ha cambiado, aún a pesar de que la raza humana ha caído en pecado, en desobediencia, y como consecuencia es lo que vivimos hoy, el sufrimiento y el resultado de la caída. Pero aún en este estado en que se encuentra la raza humana, este orden de Dios no ha cambiado y no va a cambiar. El hombre sigue siendo la cabeza de la creación de Dios. El responsable de toda la creación es el hombre. Por lo tanto, no importa el concepto que puedan hacer hoy en día, no importa las opiniones que puedan tener los seres humanos, ese orden no ha cambiado y no va a cambiar. Lo siento mucho por el movimiento feminista, pero esto no va a cambiar. Seguirá siendo igual el orden de Dios. Obviamente que en la práctica las cosas pueden cambiar en este mundo, y vaya que han cambiado, ¿eh? Y sigue cambiando. ¿Por qué hoy en día no hay ya tantos misioneros como antes? Tantos hogares consagrados a Dios. ¿Por qué ya no hay tantos cristianos entregados, dedicados completamente a servicio de Dios, a hacer la voluntad de Dios, hombres y mujeres piadosos? ¿Por qué? Porque el hombre, la cabeza de la creación, ha fallado y está fallando y sigue fallando. No está cumpliendo su rol, su responsabilidad como cabeza de la creación. No ocupa el lugar que le corresponde en sus hogares, en sus familias. Por eso resulta en déficit, en caos, en colapso en las familias, en los hogares, en las sociedades, en los países y en el mundo entero. Hemos dejado lugar al diablo a destruir la sociedad, a destruir la raza humana, porque el hombre ha salido de su lugar de responsabilidad siendo el cabeza, siendo el líder principal establecido por Dios para mantener el orden mundial. Voy a ver algunos ejemplos con ustedes de hombres, personajes bíblicos que nos muestran de que ellos asumieron estos roles en su tiempo y la responsabilidad en sus vidas de colocarse y de ubicarse como cabeza de la creación, como cabeza de sus hogares, de sus familias. Y para empezar vamos a orar y luego preparémonos para abrir nuestras Biblias y estudiar acerca de estos tres hombres que muestran cómo es vivir una vida como líder, como cabeza de la creación. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu casa. Y en este momento, Padre, rogamos que tu Santo Espíritu nos hable, nos enseñe. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, a ir derribando conceptos equivocados, Señor, que hemos adquirido de este mundo, que son mentiras, son engaños del mismo padre de mentira que es el diablo. Oh Señor, hay tantos engaños hoy, tantas perversiones, Señor. Ayúdanos a que tu verdad sea resplandeciente en estos momentos, Señor, que nos atrape, que nos impacte, nos conmueva, Señor, y que abracemos nuevamente estas verdades y poder ponernos otra vez, Señor, en ese lugar que nos corresponde, en ese orden que tú estableciste, para que haya paz, para que haya orden, para que haya armonía, primeramente en nuestras vidas personales, en nuestra relación contigo, con nuestro Creador, pero también, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias.
que volvamos a recuperar, Señor, ese orden que tú estableciste. En nuestras iglesias también, Señor, que podamos fortalecer ese orden y vivir una vida conforme a tu voluntad, a lo que tú estableciste. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El primer personaje que quiero hablar y compartir con ustedes es acerca de Jacob. Jacob. Ahí en Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. Génesis 32. Versículo 22 en adelante. Dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí Jacob es descendiente de Isaac y de Abraham, los patriarcas de Israel, y él tenía una visión espiritual y eterna como prioridad en su vida. Era el énfasis de su vida, la visión espiritual, el interés espiritual y eterno. Ahora, interesante que menciona, relata una lucha que él tuvo con un varón de Dios que se apareció a él, y en medio de esa insistencia y esa persistencia que tuvo Jacob en esa lucha contra el ángel o el varón de Dios, este varón le dijo: ya detente, para. Y fue la respuesta de Jacob: no te dejaré hasta que me bendigas. Ahora, es interesante cuando pensamos en la realidad, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede pelear con Dios y vencer? Porque este es el nombre que le pone después el varón de Dios a Jacob, Israel, y de ahí nace el nombre del pueblo de Israel. Aquel que luchó contra Dios y venció. Obviamente que nadie puede enfrentarse a Dios y ganar, ¿verdad? Ahora, quiere decir que esto tiene otra interpretación. Aquí estamos hablando de un hombre cuyo testimonio, cuya trayectoria y antecedente era un hombre que procedió al engaño, a la mentira, cuando obtuvo la primogenitura o la bendición que le pertenecía a su hermano mayor, y lo hizo bajo engaño. Y luego cometió varios errores y fracasos en su vida. Pero llegamos a un punto en la vida de Jacob que él pudo interpretar ya su pasado y su vida desde un punto de vista ya espiritual delante de Dios. Y como cualquiera de nosotros que llegamos a pasar años en nuestra vida y habiendo pasado quizás por fracasos, errores, ya no queremos más esto. Queremos cambios. Queremos que nuestra vida sea diferente. Queremos experimentar y disfrutar victorias en nuestra vida. Ya no más fracasos y derrotas. Queremos empezar a disfrutar cosas que realmente Dios está prometiendo para todo aquel que dedica su corazón y su vida a Dios. Entonces vemos a un Jacob ya cansado de sus fracasos y ya viendo a un varón de Dios frente a él, sabiendo que venía de parte de Dios. No sé hasta qué punto él interpretaba esa imagen, esa visión que él tenía, pero era de parte de Dios. Por lo tanto, él luchó
intensamente, persistentemente para obtener de parte de Dios, ¿qué cosa? Victoria, poder de Dios, para ya no más experimentar el pasado fracasado, sino empezar a tener un emprendimiento diferente, un cambio radical de su vida. Si podemos interpretar de esta manera, sería mucho más claro para nosotros esta lucha que tuvo Jacob. Es una lucha por obtener la bendición de Dios. No te dejaré hasta que me bendigas, Dios. Quiero un cambio real en mi vida. Quiero ser diferente. Ya no quiero fracasar más, Señor. Ya no quiero que otros sufran por causa de mis fracasos. Quiero tener una vida diferente, oh Padre. Quiero ser un papá, un líder en mi hogar, en mi familia, que produzca gozo, alegría, admiración, por lo menos en mi familia. Quiero llegar a ser un papá que te glorifique, Señor. Quiero ser un papá que sea de ejemplo, de modelo para mis hijos en lo que respecta a la vida espiritual. Y que ellos puedan llevar ese ejemplo, ese modelo también a nuestras próximas generaciones. Porque para eso, Señor, necesito tu bendición. Necesito que me bendigas. Y no pararé, no dejaré de luchar, Señor, hasta que lo obtenga. Hasta que lo tenga, Señor. Es allí donde el varón de Dios lo bendice y le dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, se llamará Israel. ¿Por qué? Porque obtuviste lo que querías. Se te oyó, se te escuchó, se vio el corazón intenso de un deseo verdadero de cambio en tu vida. Y venciste, Jacob, venciste, Israel. Dios te ha bendecido. ¿Sabe? La vida de Israel desde ese momento cambió por completo. Era otro hombre, un hombre con victoria, un hombre con visión espiritual, un hombre ordenado, un hombre equilibrado, un hombre sabio, bendecido por Dios. Si hay algo que como padres nosotros necesitamos, es justamente este corazón intenso que tuvo Jacob al buscar la bendición de Dios en lo espiritual. No podemos nosotros impactar nuestras vidas y nuestras familias, padres, si no hay un corazón y una mente renovada en nosotros. Si no hemos luchado buscando esa victoria y ese poder de parte de Dios. Una vida relajada, una vida de descanso espiritual no te va a permitir experimentar victoria en tu vida. Ni por más que vengas todos los domingos a la iglesia, ni por más que vengan todas las actividades de la iglesia, ni por más que tengas el discipulado, ni por más que hagas los devocionales todos los días. Si no hay una resolución en tu corazón de ser un padre, un hombre de Dios, un cabeza de la creación que Dios puso para ordenar y gobernar tu familia, no vas a tener victoria en tu vida. Tu vida no va a ser un impacto a la vida de tus hijos. Tus descendencias no van a obtener la influencia de un padre espiritual. Y vas a tener que escuchar en el futuro fracasos, derrotas en la vida de tus hijos, derrotas y fracasos en la vida de tus nietos también. Te digo, yo no quiero ocupar ese zapato. No quiero ocupar ese zapato. Y hay tantos padres y abuelos hoy en día que solamente se excusan diciendo: bueno, cada uno toma sus propias decisiones. Cada uno que se vea con su propia vida. Eso no es un hombre sensato. Ese no es un hombre sabio. Es un hombre carnal, es un hombre natural, no conoce a Dios. Es un hombre mundano. Y si vos, papá,
presumís de ser un cristiano, no deberías tener ese pensamiento. Bueno, yo hice lo que pude, le sustenté como pude, me trabajé, me rompí, todo, pero ellos toman su propia decisión. No es así. Tu vida espiritual tiene mucho que ver en la formación de tus hijos. Vos marcás la dirección con tu vida espiritual. Si vos sos un padre temeroso de Dios, tenés mucha garantía de que tus hijos también lo sean. Si vos sos un padre amante de la palabra de Dios y que dedica su tiempo y sus hijos ven que su padre está leyendo la palabra de Dios, es un hombre temeroso de Dios, que ama a Dios, que es un hombre servicial, un servidor de Dios, ellos tienen mucha garantía de que sean iguales. Jacob, un hombre que en un punto de su vida dijo, se acabó esa vida de fracaso. Yo quiero una vida diferente, nueva, pero para eso tengo que luchar, porque quiero obtener esa victoria de parte de Dios. Quiero obtener las bendiciones de Dios. Antiguamente, los personajes bíblicos tenían muy en serio lo que era la visión espiritual y eterna. La vida eterna, la vida después de esta vida, para los judíos antiguamente era algo muy latente. Lo pensaban, razonaban, ellos buscaban tener la seguridad de una vida eterna como resultado a una vida de fidelidad aquí en la tierra. Job, que es uno de los libros más antiguos, en el capítulo 19, versículos 25 y 26, nos dice algo interesante. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, en mi carne, escuchen bien lo que dice, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué concepto, ¿verdad? De que esto es temporal, esto carnal, este cuerpo va a terminar y después de deshecha hasta mi piel veré a Dios. Un concepto correcto, bíblico de lo que es la vida después de esta vida. En los Salmos hay evidencias de ese énfasis que ellos abrazaban para alimentar su esperanza para la eternidad. En Salmo 16, versículos 10 y 11, que es una profecía del Mesías, que dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Qué lindo. Una profecía de 800 años antes de Cristo ya anunciando acerca del Mesías. Pero ¿por qué razón vino el Mesías? Justamente para rescatar lo que se había perdido. Amén. Vida espiritual. Vida espiritual. ¿Para qué? Para darnos una herencia eterna en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Este era el concepto permanente en la mente y el corazón de los antiguos judíos, que tenían en mente constantemente de que esta es una vida temporal, que esta carcasa se va a podrir en el suelo, en la tierra, pero que va a venir una vida después de esta vida. Ellos estaban preocupados por eso. Este anhelo y fe por la vida más allá de la muerte fue la clave en la vida de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Jacob, en su afán de obtener la bendición, hasta mintió, engañó para obtenerlo, porque era un afán, era un énfasis en su mente con respecto a la vida eterna, a lo espiritual. Y en Hebreos capítulo 11 menciona justamente acerca de estos antiguos, ¿verdad? Los patriarcas y todos aquellos personajes de Dios del Antiguo Testamento. Dice así, ellos buscaban una patria mejor, hablando de una patria celestial, una patria eterna. Para Jacob esto era demasiado serio
Y era verdad, era cierto para él, que él afirmaba: yo voy a ser reunido a mi pueblo, cuando estaba agonizando. Cuando vino José a visitarle, pidiendo que viniera a verlo porque estaba agonizando, él menciona esta frase: hijo, yo voy a ser reunido a mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué visión!, ¿verdad? ¡Qué visión espiritual! ¡Qué visión eternal! Ahora te pregunto, papá, ¿es esta tu visión? ¿O eres uno más de este mundo que simplemente se levanta en las mañanas y vive para trabajar y vuelve de su trabajo, come, se acuesta, se levanta, trabaja, vuelve, come, duerme, se levanta? ¿Esa es tu vida? Afanado por las cosas terrenales, afanado por las deudas. ¿Y qué vamos a hacer esto? ¿Y qué vamos a hacer aquello? Mira, todo está aquí, la visión está aquí, terrenal. ¿Es esta tu visión? ¿Es esta la visión que vos estás heredándole a tus hijos? ¿Una vida terrenal, físico, material? ¿Qué es lo que estás dejando como legado a tus hijos? Ellos podrían decir alguna vez: papá era un hombre que tenía visión espiritual, que tenía una visión eterna, que él no se quedaba en las cosas terrenales y carnales y materialistas. No era así mi papá. Él no estaba afanado por las cosas materiales. Él siempre nos hablaba y nos enseñaba acerca de la patria celestial, de la vida eterna, de aquella vida que viene después de la muerte. Él ahí estaba a sus ojos. Él apasionado por los temas bíblicos con respecto a la vida eterna, a la vida espiritual. Nos enseñó, nos instruyó acerca de la palabra de Dios, del concepto y la visión de Dios. No era simplemente un hombre trabajador y sustentador de la familia, era mucho más que esto. Por eso nosotros tenemos esa herencia, ese legado que Él nos dejó. Nosotros miramos la vida terrenal a la luz de la vida eternal, espiritual. ¿Sabes? Es mucho más diferente criar hijos cuando lo hacemos con instrucción basado en una visión espiritual y eternal. Hay una gran diferencia, una tremenda diferencia. Vos estás criando y formando hijos diferentes a los hombres naturales, a las personas naturales de este mundo. Es una visión muy diferente. Así que, papá, el ejemplo de Jacob tiene que dejarnos a nosotros un ejemplo bien marcado. Yo tengo que transmitir a mis hijos no solamente la responsabilidad de ser un hombre trabajador, responsable de ser honesto, responsable como cuidador de la familia, sino también una visión espiritual. Que ellos tengan pasión por lo espiritual, pasión por Dios, que sean hijos que estén mirando más allá de lo físico, que miren hacia la eternidad. Eso forma hombres y mujeres que van a impactar profundamente a esta sociedad. Como padres debemos transmitir esa visión, hermanos. La vida no consiste en lo material, no consiste, el Señor lo enseñó, sí, tu Salvador, tu Señor y Salvador lo enseñó. La vida no consiste en los bienes que uno posee. Y sabes, nosotros podemos enseñar a nuestros hijos esta gran mentira de que la vida consiste en los bienes que uno posea. ¿Sabes cómo? No, pero yo no le enseño eso a mis hijos. Sí, pero lo estás enseñando con tus hechos, con tu obrar, con tus prioridades, con tu énfasis de vida, con tus afanes de vida. Vos estás marcando la visión que van a tener tus hijos. No podemos decir, hermanos, que somos salvos, que venimos a la iglesia y estamos enseñando ese modelo y ese ejemplo mundano a nuestros hijos.
Si eres cristiano de verdad, si eres salvo de verdad, tienes que vivir una vida basado en una visión espiritual y eternal y enseñar y transmitir a su vez a tus hijos, no solo con instrucciones verbales, bíblicas, sino con un modelo y un ejemplo de vida. ¿Cuál es la visión que estás inyectando a tus hijos? ¿Dónde estás colocando los ojos y el corazón de tus hijos? ¿Dónde ellos ven que depositas tu mayor pasión, tu tiempo, tu dedicación y tus recursos? ¿Dónde ellos están viendo que estás depositando estas cosas? Ellos lo ven, ellos lo saben. Recuerda, papá, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Vos, papá, vas a transmitir a tus hijos la importancia y el valor de tu tesoro. Y es allí donde ellos van a depositar su corazón. Enseñale dónde está tu tesoro. Y ellos van a depositar su corazón allí. Así que yo te aconsejo, mi querido papá, define de una vez por todas dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro. Cuando encuentres tu tesoro, ahí está tu corazón. Y vas a transmitir eso a tus hijos. Tienes que en medio de las enseñanzas y las instrucciones que das a tus hijos, y ojalá le estés dando con Biblia en mano, abriendo por lo menos unas 2 o 3 veces por semana, tus hijos tienen que verte con la Biblia, papá, cristiano, creyente. Tus hijos tienen que verte con la Biblia. Tus hijos tienen que verte orando. Tus hijos tienen que verte invirtiendo en las cosas espirituales para las cosas eternas. Tus hijos tienen que ver. Porque si no ven esto, van a ver dónde está tu tesoro y tu corazón. Incentiva a tus hijos en las cosas espirituales, en invertir su vida, sus tesoros, sus recursos en las cosas de Dios, en las cosas que permanecen, en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Que busquen ellos de corazón hacer la voluntad de Dios. Independientemente que sean misioneros o pastores, que sea un ingeniero, pero que sea la voluntad de Dios. Antes de buscar un título, una carrera, a través del cual algunos pretenden que sus hijos se hagan ricos, en lugar de buscar primeramente un título, una profesión, busquen la voluntad de Dios. Este sea la voz que ellos escuchen permanentemente en su casa. Hijo, yo no sé lo que Dios tiene para vos. Que seas pastor, seas misionero, sea alguien entregado a la obra de Dios, obra misionera, o cualquier profesión, hijo, yo lo que quiero, lo que más quiero, es que vos hagas la voluntad de Dios en tu vida. No te pongas, papá, en el lugar de Dios. Dios sabe mucho más, muchísimo más, la conveniencia de tus hijos. No vos. No cometas ese error de imponer a tus hijos la carrera que vos querés que ellos sigan. Tu responsabilidad como líder espiritual es que tus hijos hagan la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. Porque entonces estás abriendo caminos de perdición para tus hijos. Cuidado con tus propias opiniones y tus propios consejos. Infunde aliento a tus hijos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces,
todas las cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33, ¿verdad? Jacob, un buen ejemplo sobre un papá con visión espiritual y eternal. Otro es Abraham, el hombre llamado padre de la fe. Génesis 22:1, vamos allá, Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y ahí sigue el relato de todo lo que sucedió después con su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa, ¿verdad? El único hijo, Isaac. Lo interesante, el versículo 1 dice, y probó Dios a Abraham. Una de las intenciones primarias de Dios en medio de las pruebas es demostrarnos a nosotros mismos, no a Él. Porque Dios conoce todo, ¿verdad? Él conoce nuestro corazón. Él sabe si yo le amo a Él más que todas las cosas. Él sabe mi dedicación a Él. Él sabe. Las pruebas son más para nosotros, para demostrarnos realmente nuestra condición y nuestro estado y dónde está puesto nuestro corazón. Para eso son las pruebas. Al final son para nosotros, porque Él sabe lo que hay en lo más interno de nuestro corazón. Antes que salga palabra de nuestra boca, Él ya sabe todo. Antes que pensamientos vengan a nuestra mente, Él ya lo sabe todo. Entonces, en realidad, las pruebas son para nosotros, para demostrarnos a nosotros dónde está puesto nuestro corazón. Necesitamos comprender algunas pautas con respecto a las pruebas, y quiero mencionarte 3 de ellas. En primer lugar, Dios no nos permite pruebas sin prepararnos antes. 1 Corintios 10:13 dice que Él dará juntamente con la prueba la salida, para que podamos soportarlas. De antemano, Él ya preparó la forma en que vos vas a salir de esa prueba que estás. Él ya lo tiene todo preparado. Hablamos sobre la providencia de Dios el otro día y creo que ojalá que haya sido un alivio para todos nosotros de entender más acerca de la providencia divina. Todo lo que acontece ya está, pasó primero por las manos de Dios. Y Él no va a permitir que llegue a nosotros algo que nos supere, que vaya más allá de lo que nosotros podamos soportar. Juntamente con cada prueba, Él va a traer la salida. Entonces, es maravilloso enfrentar pruebas teniendo esto en mente, ¿verdad? Teniendo este conocimiento. Viene esta prueba, ok, aquí recuerdo que Dios ya tiene preparado de antemano para soportar esta prueba. Amén. Segundo, Dios nos permite pruebas para revelarnos algo nuevo acerca de Él. Vamos a aprender más de Dios en medio de esta prueba, ¿cierto? Y vaya que sí, cuando lo pasamos bien, pasamos las pruebas dentro de la voluntad de Dios, wow, terminamos alabando al Señor, ¿verdad? Y glorificándole a Él y conociéndole más a Él. Y eso se ha cumplido en medio de esa prueba. Él se ha manifestado y se ha revelado de una manera diferente quizás o nueva para vos. Y estás adorando y alabándole a Él por esa prueba y por conocerle más a Él. Tercero, Dios nos permite la prueba para que nos toque el punto más sensible de nosotros. A través de las pruebas, las tensiones,
sacamos a relucir lo que hay realmente en nuestros corazones, ¿cierto? Reacciones, enojos, envidias, celos. A través de las pruebas, Dios hace que nos conozcamos más a nosotros mismos. Y qué bueno cuando pensamos así, estamos en medio de pruebas y tensiones. Dios me está hablando a mí. Está queriendo que viera algo en mí que yo no veía. Necesito trabajar en eso, necesito mejorar eso. Aquí en este caso con Abraham, esta prueba tenía que ver con su hijo Isaac. Abraham estaba siendo probado en cuanto a quién ocupaba el primer lugar en su corazón. ¿A quién Abraham amaba más? ¿A Dios o a Isaac? Esa era la prueba para Abraham. Se trataba del hijo de la promesa, que a los casi 100 años, cuando ya no tenía posibilidad Sara de tener hijos, Dios bajo su poder y milagro hace que esta mujer conciba a Isaac y tuviera al hijo de la promesa. Entonces era absurdo que Dios hiciera un milagro de darle un hijo a esa edad y luego pedir que sea sacrificado. ¿Era irracional? Sí. Pero aún así, Abraham tuvo que pasar esa prueba y demostrar quién ocupaba el primer lugar en su vida. Y aunque humanamente hablando, razonando humanamente, esto que está pidiendo Dios a mí, Abraham podía pensar eso y decirlo, aunque pareciera irracional, ilógico que Dios finalmente me haya dado un hijo de su promesa para cumplir su promesa y ahora me lo está pidiendo en sacrificio. Y aunque racionalmente es ilógico, absurdo, Abraham tenía que demostrar que Dios ocupaba el primer lugar antes que Isaac. Interesante como, fíjense otra vez, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo. Fíjense lo que dice, la descripción, los detalles. Tu único. Yo sé que vas a pensar en eso. Es tu único hijo, Isaac. Y luego, ¿qué dice? ¿A quién amas? Yo sé que lo amas. Yo sé que estás dispuesto a todo por amor a tu hijo. Pero atento, Abraham. Esta es la prueba. Quiero que me lo entregues. Que lo ofrezcas en sacrificio para mí. Que lo mates. ¿Qué pensarías vos, papá, en el lugar de Abraham? No, esto es ridículo. No, esto no es voz de Dios. Definitivamente esto no es de Dios. No. Vos no sos Dios. No puede ser, no, imposible. Ahora, Abraham no podía decir esto porque Abraham ya tenía mucha experiencia de haber escuchado a Dios. Abraham sabía que era Dios, el Dios verdadero, el que se lo estaba pidiendo. Entonces no había que discutir esto. Era la voz de Dios, la voz de su Creador, la voz de su Señor mandándole algo que jamás él se hubiera imaginado. Si se le hubiera preguntado a Abraham si amaba a Dios en esos momentos, quizás no se hubiera atrevido a decir sí, lo amo.
Porque el amor no se puede medir por sentimientos, ¿verdad? ¿O no? A ver, cristianos, ¿puedes definir el amor por los sentimientos? A ver, las solteras y solteros. Cuidado, ¿eh? No se define el amor por lo que vos estás sintiendo. Vos no podés medir el amor por lo que sentís. El amor se manifiesta por lo bien que podés hacer hacia aquella persona a la cual decís que amás. Si sos de bendición y de beneficio y suplís necesidades a aquellas personas a quien vos decís que amás, eso es manifestación de amor. No hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Ahí se mide el amor. Ahí se define el amor. Cuando yo en hechos manifiesto dar bien a los demás. La única prueba entonces verdadera de amor se la da a los que amamos cuando suplimos, cuando bendecimos y somos beneficios para ellos. Dios sabía cuán verdaderamente Abraham amaba a su hijo Isaac y que lo amaba más que a todo. Dios lo sabía. Entonces, él fue sometido a esa prueba. Una prueba realmente suprema, máxima, para que en adelante, después de esa experiencia de Abraham, nosotros, todos los hombres, supiéramos que una persona, un hombre mortal, puede amar tanto a Dios que le da el primer lugar en su vida, aunque al otro lado se encuentre su ser más amado. Aunque en la otra bandeja de la balanza se encuentre la persona a quien más amamos. Pero de este lado está Dios. Entonces yo puedo y debo demostrar que Él pesa más que cualquier persona a quien más amo en este mundo. Esa era la prueba a la cual fue sometido Abraham. Dos grandes virtudes fueron probadas aquí en la vida de Abraham. Dos. Primero, la prueba de la fe. La prueba de la fe. Mientras caminaban hacia la cima del monte donde iba a ser el sacrificio de Isaac, le extrañó mucho a Isaac que ellos iban con la leña, iban con todo, el fosforito, todo eso. Y en un momento, Isaac ya había visto a Abraham ofrecer sacrificio y siempre iba ¿con quién? Al lado, con un animal, ¿verdad? Un corderito. Y Isaac le da la leña. Papá, lo vamos al sacrificio, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal? Yo creo que esa pregunta para Abraham habrá sido, ponete en el lugar de papá. Ponete en el lugar de papá. La respuesta de Abraham fue magistral, ¿verdad? Sabia, sabia. No temas, hijo. Dios se proveerá de sacrificio. No le dijo, vos sos hijo. No, no. Dios se va a proveer, Señor. No te preocupes. El Señor va a proveer. Pero quiero que te pongas en la sandalia de Abraham por un momento. Una lucha mental de pensamiento mientras él iba, su hijo ahí detrás con las leñas. Trata de imaginarte sus pensamientos. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy llevando a mi hijo, mi único hijo, a quien amo con todo mi corazón. Lo estoy llevando a... Tengo el puñal acá. Quizá orando también, Señor. ¿No me podrías dar otra revelación? No sé. Caminando hacia el lugar de la muerte de su hijo, ¿verdad? Era una prueba de fe. Cuando él responde así a su hijo, era una respuesta de fe.
Dios se proveerá. ¿Habrá pensado quizá después de matarlo, Dios es Dios, no hay nada imposible, lo puede resucitar? Quizás pensó en algo así. Pero ahí estaba, bajo la prueba de la fe. Papá, yo sé que estás viviendo también bajo pruebas de fe muchas veces. Salís a trabajar buscando el sustento de la familia. Quizás estás volviendo sin nada en la mano. Como tuve la bendita experiencia también en muchas ocasiones. De volver a la casa después de un arduo trabajo y dar vuelta y vuelta en el desierto y no encontrar nada. Y llegar a la casa y decir, querida, no conseguí nada. Tomemos un cocidito, un tecito, demos gracias al Señor. Una prueba de fe. Dios se proveerá. Dios proveerá. No te preocupes, mi amor. Hijos, no se preocupen. Es una prueba de fe. Confiamos en un Dios amoroso, en un Dios, y abro la Biblia, les leo a ellos y ven, hijo, este es nuestro Dios. No se desesperen, no se afanen. Dios va a proveer. Él cuida de las aves. No les falta nada a ellos. A nosotros no nos va a faltar. Él nos ama más a nosotros. Somos su principal objetivo, el objeto de su amor. Dios se proveerá para nuestras necesidades. Pero también en Mateo 22, 37 encontramos el mandamiento que resume todos los mandamientos. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta fue una prueba, además de una prueba de fe, una prueba de amor. A ver, ¿cuánto realmente me amas, Abraham? Te di el hijo que tanto anhelabas por Sara. Ahora, yo no quiero que me reemplace. ¿Soy todavía el objeto de tu amor? ¿Amas más a tu hijo? Yo quiero ver eso para que sea una prueba que te demuestre dónde está tu corazón. Yo creo que Dios sabía, lo sabía de antemano, pero Abraham tuvo que demostrarlo. Lo hizo con lágrimas. Yo creo que cuando él levantó el puñal él estaba determinado, hermanos. Había determinado obedecer a su Dios y demostrarle que él era más valioso, más importante aún que su propio hijo. Era una prueba de amor. Y cuando Dios vio la determinación de este siervo de Dios, un ángel del cielo gritó, detente, Abraham, detente. Detuvo el cuchillo y al costado había un cordero enredado en unas ramas, listo para el sacrificio. No podemos ver la provisión y la obra y la mano de Dios directamente, hermanos, hasta que nosotros demostramos nuestra fe y confianza en Él y nuestro amor, y demostramos que Él realmente es importante para mí, demostramos que Él es prioridad para mí. Es interesante que también cuando estaban a punto de subir el monte, Él dice a sus criados, quédense aquí, yo iré acá, subiré con mi hijo y volveremos. Dice así, iremos, adoraremos y volveremos.
fe, amor. A Dios jamás va a fracasar. Fe y amor a Dios jamás te va a decepcionar. Nunca. Por más oscuro, por más que el raciocinio humano te diga lo contrario, jamás, jamás vas a fracasar. Nunca. Opta siempre por confiar completamente en este Dios y amarlo con todo tu corazón, poniéndole a Él en el trono de tu vida, que Él sea la prioridad en tu vida. Jamás te va a decepcionar. Mi pregunta para vos, papá, ¿estás aumentando la fe, la confianza, el amor de tus hijos hacia Dios? ¿Sos un promotor de Dios en la vida de tus hijos? ¿Estás promoviendo la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el amparo de Dios, el poder de Dios a tus hijos? ¿Son ellos seguidores también como vos sos seguidor de Dios? ¿Estás inculcándole para que ellos crezcan en su fe y en su amor a Dios? ¿Que pongan a Él en primer lugar? Cuidado, no solamente con la boca enseñamos esto, con los hechos lo hacemos también. Y a veces los hechos marcan más que las palabras. ¿Qué hay cuando postergás asuntos espirituales? ¿Qué hay cuando por actividades seculares o terrenales dejas de lado a Dios? Dejas de lado la obra de Dios, la iglesia de Dios. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando no venimos un domingo, cuando no venimos a las reuniones, cuando no tenemos intencionalidad en cuanto a servir a Dios en la iglesia. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Que las cosas de Dios se pueden postergar, que las cosas de Dios no son una prioridad, que hay cosas más importantes que Dios y de su iglesia, a la cual yo tengo que dedicarme en este mundo. Eso es lo que le enseñás. Cuando no pones en prioridad las cosas de Dios, tus hijos van a crecer igual. No va a ser una prioridad para ellos Dios. Las cosas espirituales no van a tener mayor importancia. Y criamos, ¿sabes qué? Personas mundanas con el título de cristiano. Personas con afanes y énfasis materialista con el título de cristiano. Eso es lo que criamos. Un buen ejemplo, ¿verdad? De Abraham, un hombre con fe, con un amor y un énfasis de darle a Dios todo. Por último, Josué. Dice Josué en el capítulo 24, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un versículo bíblico que yo lo adopté para mí desde que me convertí. Lo primero que hice fue comprar de la librería cristiana un cartelito que decía ese versículo, lo puse en la cocina de mi casa. Mi familia todavía no era creyente, no se habían convertido. Mi mamá creo que ya era creyente. Y era el versículo ahí, lema. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Dios después salvó a toda mi familia y gloria a Dios por eso. Tengo un papá y un hermano esperándonos allá en la patria celestial. Aquí Josué toma una decisión, una determinación. Frente a todo lo que acabó de decir al pueblo de Israel, ya era anciano Josué, un hombre, un héroe de la fe, un siervo de Dios. Pero confronta a Israel diciéndole, estas cosas van a suceder, ustedes van a tener que cuidarse,
de vivir una vida de fidelidad a Dios, de atender las cosas espirituales. Porque si ustedes se inclinan hacia las cosas que se inclina este mundo, este pueblo no va a avanzar, no va a prosperar. Y aunque ustedes decidan servir a otros dioses, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe, hermano, papá? Nuestra elección por Dios se hace teniendo en cuenta alternativas, ¿cierto? Si yo no voy a servir a Dios, ¿a quién voy a servir? No voy a servir a nadie. No, mentira. Mentira, sácate de la cabeza. Si vos no servís a Dios, vas a servir a otros dioses. No, pastor, yo no sirvo a ninguno demonio. No. Si vos no servís a Dios, al Señor de la Biblia, vos estás sirviendo a otros dioses. Ponele que sea demonio, ponele lo que sea, pero no servís a Dios, servís a otros dioses. Entonces, cuando yo tomo una decisión, lo hago en base a alternativas. Escojo esto, ¿verdad? Dios dice, he puesto delante de ti dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. Elige, escoge. Cada uno de ellos va a tener un resultado y una consecuencia, ¿sí o no? Es así. Yo escojo en base a alternativas. Lo que Josué está diciéndole al pueblo de Israel es eso. Escojan entre estas alternativas. ¿Qué alternativas tienen aparte de servir a Jehová? A los otros dioses que sirven las naciones. Tienen miles. Escojan. O a Jehová o a los otros dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren, algunos sienten que una vida vivida para Dios, consagrada a Dios, es una mala elección o es una elección innecesaria. Vamos a suavizar un poco. Y te digo más, hay gente en iglesias que son miembros de iglesias, que son llamados cristianos, que consideran a la vida consagrada a Dios como algo innecesario. No, él es de la élite, del grupo de los consagraditos. Yo no soy. Yo soy normal. Tranquilo, pa. Ellos son, ¿te das cuenta? ¿Han tomado su elección, su decisión? Sí. Sí, tomaron su elección. Eligieron entre esas alternativas ser un consagrado y ser un no consagrado. Ahora, ¿a quiénes sirven los no consagrados? Te dejo esa pregunta. Te dejo esa pregunta. Josué, bueno, antes de pasar a Josué, es interesante en Juan 6:68, cuando Pedro le dice al Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Se acuerdan cuando dice que muchos de los que le seguían a Jesús dejaron de seguirle cuando Él le puso la condición? De ahora más que me siguen, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos estaban recibiendo comida, sanidad, resurrección, todo recibían. Entonces le seguían gran multitud. Cuando Él se da vuelta y le dice, muy bien, de ahora en más, el que me va a seguir tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, sufrir y seguirme. Dice la Escritura en 6:66 que muchos se dieron vuelta y se fueron de ahí. Cuando Jesús vio esto, se dio vuelta y miró a los discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí es Pedro, cuando da un paso al frente, como siempre, considerando las alternativas. ¿Cuál era la alternativa de Pedro en ese momento? ¿Seguir a Jesús o seguir a los demás? Esa era la alternativa. Pero él, al comparar estas dos alternativas, él dijo, no hay comparación acá. Conclusión, Señor, si yo no te sigo a ti, ¿a quién voy a seguir? No hay una comparación.
No hay, aquí no, yo no tengo otra alternativa. Tú eres, Señor, la vida. Tú eres, Señor, mi Salvador. Tú eres mi Creador. Tú eres mi Señor. No hay otra comparación. No tengo otra alternativa. Mi respuesta es esta, Señor. Yo te seguiré a ti. Aunque esto me cueste la vida, porque no hay otra alternativa. Josué ofrece una alternativa a ellos, una alternativa entre comillas, ¿verdad? Seguir a los dioses de las naciones, ¿qué futuro iba a tener, verdad? Y él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Él escogió servir al Señor. En el español, esa frase usa un tiempo futuro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en el hebreo, la expresión es más amplia. El tiempo que emplea, que aplica aquí, no es solamente el futuro, sino también el pasado. O sea, lo que Josué está diciendo, he escogido antes, en el pasado, seguir a Dios y lo seguiré haciendo. Me encantó esto. El significado amplio, yo y mi casa, así como lo hemos hecho en el pasado, elegimos a Jehová, seguiremos eligiendo a Jehová. Josué pudo hacer esta declaración porque había vivido una vida que continuamente elegía a Jehová. Miren, Josué eligió rechazar el becerro de oro, eligiendo cuando podría haber satisfecho a su carne con el resto del pueblo. Josué eligió servir al Señor sirviendo a Moisés, eligiendo una posición humilde, un siervo de Moisés, un esclavo. Josué eligió creer en la promesa de Dios sobre la tierra prometida, eligiendo en contra de la mayoría. ¿Se acuerdan de los espías que entraron a reconocer la tierra prometida? Él fue con Caleb, los únicos 2 de 12 que dijeron, vamos, confiemos en el Señor, es nuestra tierra prometida. Josué eligió tomar el liderazgo de Israel y guiarlos a la tierra prometida, eligiendo la fe en lugar de la incredulidad. Amén. Y luego termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos. ¿Sabe? Esto muestra que Josué también entendía que él, como sacerdote de su familia, tenía la responsabilidad de ver que toda su casa sirviera a Jehová. Tenía el trabajo de representar a toda su casa delante de Dios. Era el sacerdote de su hogar. El sentido es que Josué haría todo lo correcto y todo lo piadoso para asegurarse de que su familia sirviera a Jehová, que le servirían juntos a Jehová para siempre. Esa era su responsabilidad, su compromiso delante de Dios y delante de su familia. Pero yo y mi casa, esa palabra pero, da la sensación de que Josué estaba decidido a seguir este camino sin importar lo que pensaran los demás. La decisión y la elección de Josué no se basaba en las decisiones de los demás. No se basaba en lo que los demás hicieran. Él, por pura decisión y determinación propia, habiendo analizado las alternativas, habiendo visto a Dios obrar en el pasado, teniendo en conocimiento todo lo que era Dios, él decidió, eligió, escogió servir a Jehová con toda su familia. Iba a ser él el representante de Dios en su familia, el responsable de guiar a su familia para que ellos sirvan a Jehová toda su vida. La decisión de Josué, hermanos, sin lugar a duda, era una decisión clara, profunda, fija, bien fundamentada y solemnemente tomada. Nadie le presionó,
nadie le impuso, nadie lo obligó. Él sabía que era su responsabilidad delante de Dios y lo hizo solemnemente, firmemente, seriamente. Querido papá, te desafío y te animo a que tomes esa misma elección, esa misma determinación, como cabeza establecida por Dios en tu hogar, como cabeza de la creación, que ocupes el rol que te corresponde por designio de Dios y que seas el brazo de Dios en tu hogar, en tu familia, que sostenga un hogar piadoso, que ame profundamente a Dios, que sea instruido con la palabra de Dios en ese hogar, que te asegures de estar instruyendo a tu próxima generación con una herencia espiritual, con una visión eternal, con un amor que se enfoca en prioridad y con énfasis en darle a Dios la importancia y el valor principal en tu hogar. Que en el trono de tu hogar vos estés seguro que está Dios, el Señor Jesucristo, reinando, gobernando. Y esto es obedecer su palabra. Porque este es el que demuestra amor al Señor, aquellos que guardan y obedecen su palabra, ¿verdad? En esto conoceré que me amáis, si guardares mis palabras. Romanos 12, para terminar, encontramos en el Nuevo Testamento muchísimo sobre amarle a Él, servirle a Él, ponerle a Él en primer lugar, tener una visión espiritual. Esto es el resumen de todo lo que el Nuevo Testamento quiere enseñarnos, de que el Señor Jesucristo es el primero al cual entregar nuestras vidas, a quien darle la gloria y la honra. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no se amolden, no se adapten a este siglo, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padres, el desafío está delante de nosotros. Tener una visión espiritual, eternal, enseñar a nuestros hijos esto, amarle a Dios por sobre todas las cosas y determinarnos a ser esos sacerdotes, líderes espirituales, cumpliendo el rol de ser cabeza del hogar en nuestras familias. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.